este día proclamamos el nombre del Señor y le decimos con todo el corazón: tú eres precioso, Dios. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, díganos tu nombre levantamos, tu nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más, dígalo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre en alto. Tú mereces toda la gloria, todo el honor. Sean a ti, Señor. Solo a ti. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Dígalo, el nombre de Cristo. Oh sí, Señor, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más, dígalo y más fuerte. Tu nombre exaltamos, oh sí, Señor. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Puerta de Esperanza también es su iglesia. En esta oportunidad reflexionaremos juntos sobre el tiempo que estamos, en tiempo de pandemia, en tiempo de lluvias, es tiempo también de crecimiento. Que sea el Señor quien nos ayude. Y el tema de esta reflexión es: hoy es tiempo de crecer.
Vayámonos a su palabra, a la palabra de Dios, que estará basada en la parábola de la levadura. Está en Lucas 13, 20 y 21. Estaremos usando la Biblia, la Reina Valera 1960. Y leemos la escritura. Y volvió a decir, era el Señor Jesús, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Orémosle al Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta hora, por el privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por bendecir nuestras vidas, por guardarnos, por suplir nuestras necesidades, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias por la vida de quienes nos están viendo. Gracias a la vida, Señor, de tu iglesia. Gracias, Señor, por todo tu bondad, por toda tu benevolencia con nosotros, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Padre Santo. Sabemos que pronto saldremos de esto, Señor. Pero mientras tanto, ayúdanos, guíanos para que podamos nosotros tener la capacidad de hacer lo que tú estás esperando de tu pueblo, de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La parábola de la levadura. Esta parábola simboliza el poder del cristiano, el poder de los hijos de Dios en esta tierra, pero también el trabajo que nos permitirá avanzar para hasta que toda la masa, toda la tierra sea cubierta por la palabra, sea leudada toda la masa. Esto es hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo, en cada rincón del mundo. La levadura trabaja al interior de manera invisible. Así también es el reino de los cielos. Eso fue lo que Dios, el Señor Jesús, estaba haciendo la comparación. Trabaja en el alma, en el corazón de las personas. Pero hay distintos tipos de levadura, pero para entenderlo vamos a retomar la levadura que se usa en la cocina. Ayuda para aumentar el tamaño de la masa, fermentar cereales, ayuda al crecimiento de la masa del pan. Lucas 13, 20 y 21, el Señor les dice, y volvió a decir. Esto significa que ya lo había dicho anteriormente, y lo podemos observar en distintos pasajes, en distintos evangelios, pero les recuerdo, en el capítulo 12 del evangelio de Lucas, hace referencia a la levadura, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero dice en Lucas 13, 20 y 21, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? La parábola de la levadura es muy parecida a la parábola de la semilla de mostaza, en donde algo muy pequeño puede ser algo grande y diferente, algo maravilloso, algo sobrenatural. La peculiaridad de la levadura es que un poquito, así un poquito, rinde mucho. Una pequeña cantidad tiene capacidad de penetrar en toda la masa, multiplicando grandemente su tamaño. Jesús utilizó la levadura como algo muy positivo en este pasaje que estamos leyendo de Lucas. En esta parábola de la levadura, en donde algo muy pequeño, mezclada con otros elementos, puede multiplicarse en tamaño. Y ya vamos a entender por qué es que eso. Vemos al final del proceso, de este proceso que hace la levadura en la harina, en el pan, ¿verdad? Pero además de hacer crecer, también le da una mejor textura, un aroma y un sabor agradable. Pero no entendemos, eso sí, no entendemos cómo sucede todo esto, cómo es que funciona. Jesús también utilizó la levadura como algo muy negativo, como hacía referencia en Lucas 12, como también está en Mateo 16:6, ¿verdad? Jesús también dijo algo muy negativo. Es el caso del pasaje donde les dice a los discípulos, tengan cuidado, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto refiriéndose a las enseñanzas legalistas que daban en ese entonces, las cuales poco a poco se podían infiltrar y esparcirse, hacer crecer esa falsa doctrina, esa negatividad que podía traer problemas al pueblo, entre todos los seguidores de Jesús, entre su pueblo. Ya que en varias ocasiones Jesús reprendió a los fariseos llamándolos hipócritas y camada de víboras,
porque su corazón estaba muy apartado del Señor, muy lejos del Señor, y entonces enseñaban una doctrina de mandamientos de hombres, invalidando el mandamiento de Dios. Y eso era como la levadura, podría suceder que creciera y se multiplicara. Pero volvamos al pasaje. ¿Qué nos enseña la parábola de la levadura en este pasaje de Lucas 13, 20 y 21? Debemos entender, lo primero, que no debemos subestimar el potencial de los principios pequeños de la vida cristiana que están plasmados en la Escritura. Una palabra puede generar una gran bendición. Una palabra de Dios, por supuesto, y no de los hombres. Segundo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros aplicando la palabra de Dios, produce una transformación en nuestros corazones, en nuestras vidas, afectando todo nuestro ser. Y tercero, esto sucede en una forma gradual, pero también, como Dios tiene el poder, puede hacerlo de una forma así, de facto, rápida, pero sin darnos cuenta. Cuando lo permitimos, y esto ojo, porque Dios es un caballero, y Él toca, está a la puerta, toca y llama, y va a entrar si nosotros se lo permitimos. Entonces, cuando le permitimos, somos cambiados por Dios, y la obra es silenciosa, y es Dios a través de su Santo Espíritu el que hace la obra, no somos nosotros. El problema es que tenemos muchas veces los seres humanos, y aún nosotros los creyentes, los hijos de Dios, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que intentamos cambiar lo que hacemos en vez de permitirle a Dios que cambie lo que somos, no lo que hacemos. Para tener crecimiento espiritual es necesario que sea Dios cambiándonos, transformándonos, haciéndonos crecer y no nosotros queriendo cambiar las maneras en cómo hacemos las cosas. La buena noticia es que podemos crecer con la ayuda de nuestro Dios. Dios está interesadísimo, así, muy interesado en transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es más, viene a mi mente lo que dice la palabra, que nosotros debemos de avanzar, así como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero vayámonos a otro pasaje. En Efesios 4:13, siempre usamos la Biblia Reina Valera 1960. Y dice la Escritura, en este pasaje de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hay que conocerlo. Vamos a llegar al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial, es algo interno que está dentro en nuestras entrañas, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, una transformación total. Esto ocurre dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces el crecimiento se basa, en primer lugar, en el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real, no porque yo lo piense, sino como Dios dice en su palabra. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el perdón de Dios, si no damos el fruto del Espíritu. En Juan 1, 12, 13 podemos leer sobre la importancia de esto. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de varón, sino por Dios. ¿Cuál es la clave entonces aquí? Hay que recibirle, hay que creer y permitir que Dios nos transforme y nos permita crecer como Dios quiere. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo, como decíamos hace un momento. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Y dice la Escritura, Efesios 5, del 5 al 18. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí está la parte que quiero hacer énfasis. Sino sean llenos del Espíritu Santo.
Efesios 5, del 5 al 18. No hay crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu Santo no está trabajando, no le permitimos que trabaje en todas estas cosas, en cada área de nuestra vida. Él lo puede hacer, tiene el poder. El crecimiento espiritual no solo se basa en un conocimiento, mero conocimiento de Dios, también tiene que entrar en juego una experiencia de vida con Dios. Es muy diferente saber cosas sobre Dios a conocer a Dios. Ahora la pregunta que debemos de hacernos es, ¿tenemos una relación con Dios? ¿Qué tipo de relación es la que tenemos con Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Lo buscamos en lo privado? El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 3:18 y dice, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Pero esto pasa porque nosotros busquemos a Dios. Esto pasa porque nos metamos en lo secreto a hablar con nuestro Padre, a leer su palabra, a conocerla, porque de lo contrario no vamos a crecer. Esta gracia incluye el aspecto experimental, el de haber sentido el perdón, de percibir el perdón, de entender que Dios nos libra de nuestro pecado y el profundo amor que Dios tiene para con nosotros. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas, no podremos crecer ni ayudar a crecer a otros. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad, ¿verdad? Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos, por ejemplo. Si lo que sabe de Dios es correcto, ese conocimiento nos debe llevar a reflejar en nuestro rostro a Dios, en nuestras actitudes, reflejar a Dios, el amor de Dios, poner por obra la palabra de Dios, no solo verbalizarla, porque de lo contrario se convierte en pura y estrictamente verborrea, una cantidad de palabras sin sentido. Yo siempre he dicho, yo le creo más a las acciones que a lo que dicen. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Y dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud, habla de comportamiento, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, era divino cuando estaba en esta tierra, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 y 8. Hallándose en esa forma, en esa condición de hombre, dice la Escritura que se humilló. Pero se humilló para que nosotros tengamos el ejemplo de Él a seguir. El Señor dice en su palabra, sean mansos y humildes de corazón, como Él lo es, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Teniendo la capacidad para nacer en un palacio, nuestro Señor Jesucristo vino a nacer en un pesebre y a morir por pecadores. Decidió elegir por la muerte más terrible que pueda haber, crucificado. Así nos modeló una actitud de humildad y obediencia. El crecimiento espiritual promueve también una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó. Mateos 20, 27 y 28. Nuestro Señor Jesús dice, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros? No. ¿Decidimos auxiliar a los demás? Hay que hacerlo. Entonces es necesario renunciar a nuestro yo, a nuestra manera de actuar, pensando en nosotros, a alejarnos de todo egoísmo y pensar en los demás.
si queremos ser grande. El que quiera ser grande tiene que servir, dice el Señor. La pregunta entonces salta nuevamente. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Porque el servicio es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente. En nuestro interior está sucediendo algo, se está transformando. Hay una levadura que está haciendo crecer, ¿verdad?, en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Lo estamos aprovechando? Necesitamos, mis amados, aprovechar este tiempo que nos ha permitido no solamente para reflexionar, para estar en cuarentenados, para estar guardados. Dediquemos tiempo para reflexionar sobre cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra condición, hasta dónde hemos llegado. Como dice la Escritura, parémonos en el camino y veamos, ¿verdad?, hacia dónde vamos, veamos hacia dónde hemos avanzado. Hoy es el tiempo de crecer. Hoy es el tiempo que nosotros necesitamos permitirle al Santo Espíritu, a la palabra, tener ese crecimiento. Porque es fundamental para nosotros como seres humanos. Pero volvamos al pasaje de Lucas 13, 20 y 21, a la parábola de la levadura. Y volvió a decir, dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Es semejante, dice, a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Podemos concluir en algo, mis amados. La levadura en la harina es un misterio. ¿Qué es lo que produce? Es un misterio, porque no sabemos. No sabemos cómo actúa, no sabemos cómo es que se da ese proceso que permite el crecimiento. Pero sabemos, porque Jesús lo dijo, que el reino de los cielos actúa de igual manera. Y usted y yo somos parte del reino de Dios. Que no se le olvide, nosotros estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de Dios. Entonces, no sabemos cómo funciona ese proceso, pero sí que hace y produce crecimiento y que es como el reino de los cielos. Y que, recapitulando también, que una cantidad muy pequeña de levadura leuda, transforma toda la masa. Permitamos que haya un mover del Espíritu Santo en nosotros. Y recuerde, también la Escritura nos dice que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Y que en medio de la tormenta podemos tener libertad. En medio de estas circunstancias difíciles de pandemia, de lluvias, vamos a tener libertad. Eso es evidencia de crecimiento. Aliméntese de la palabra. Una palabra puede empezar a transformar su vida. Porque la palabra es poder, la palabra de Dios. Entonces también, así es como el Espíritu Santo actúa cuando entra en nuestras vidas. La transforma de una manera sorprendente. Nos hace crecer. Nos hace avanzar como Dios quiere que avancemos. Y realmente quiero que reflexione que necesitamos crecer. Porque es idea de Dios. Necesitamos avanzar. Dejemos que la palabra, que su Santo Espíritu actúe en nosotros. Que no nos baste solo creer en Dios, hay que creerle a Dios y hay que actuar conforme a su palabra. Porque es necesario que nosotros crezcamos, no nos podemos quedar enanos espirituales. Dios quiere que crezcamos. La idea de Dios es que avancemos. Porque, miren mis amados, la manera más fácil de crecer, porque no tenemos que hacer nada, Dios lo hace todo. Ese misterio que sucede con la levadura en la harina y que hace el crecimiento, eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo. No trate de ayudarle a Dios. Dios hará la obra, el crecimiento. Solo aprendamos de lo que Dios nos dice, leamos su palabra, vivámosla y actuemos bajo la guianza del Espíritu Santo. No tratemos de entenderlo, solamente agradezcamos
a Dios porque va a dar un resultado. Pruébelo, le va a gustar. Y si no, le devuelvo sus pecados. Realmente Dios quiere, en su corazón, en su mente, está en que nosotros crezcamos día con día. Ayúdese usted mismo. Permita que la palabra penetre en su corazón, que el Santo Espíritu de Dios actúe, no lo contriste, deje que se mueva y va a ver los resultados. El crecimiento lo da Dios. Dios es el que da y Dios es el que nos permite desarrollarnos. Ahora permítame orar por usted antes de cerrar. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias por toda tu bondad, por tu amor, por el privilegio, Señor, que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la vida de quienes nos sintonizan. Gracias por la vida, Señor, de tu pueblo. Gracias por la vida, Señor, de aquellos que están diciendo, Señor, yo quiero crecer en ti, en tu palabra. Quiero crecer espiritualmente. Quiero que el Espíritu Santo more y se active en mi vida para que me permita crecer. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros tener este crecimiento. Que seas tú, Señor, obrando, ministrando nuestras vidas. Que seas tú moviéndote con libertad en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, mi Rey. Obra, Padre, y glorifícate. Pero no puedo cerrar, Señor, sin clamarte, sin que nos unamos para pedirte, Señor, que tengas tu misericordia también de esta nación, de nuestro país, de las naciones, Señor, que están afectados por esta pandemia. Tú tienes el poder, Señor, para poder erradicar todo virus mortal, para erradicar todas las consecuencias que las lluvias han traído a nuestro país y a otras naciones de Centroamérica, Señor. Haz tú la obra, ten misericordia, sana nuestra tierra, mi Rey. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.